Bueno, continuando con lo que decíamos anteriormente acerca de los elementos funcionales y la explicación que dimos de cada uno, hay algo a resaltar, ¿sí? Y es que tiene que haber un equilibrio entre la carrera, la capacitación y la remuneración. Por ejemplo, ¿y a qué me refiero con este equilibrio? Si yo, dentro de mi organización, eh, ofrezco salarios bajos, ¿sí? No ofrezco capacitación y poseo personal con potencial, ¿sí? Con grandes habilidades y competencias, ¿qué va a pasar con esa persona? Se me va a terminar yendo, ¿sí? Porque va a buscar una mejora desde el punto de vista económico, ¿sí? También puede suceder que yo capacite bien a mis colaboradores, ¿sí? Eh, que puedan ver una perspectiva a futuro de seguir creciendo dentro de la organización, pero mi salario es bajo, ¿sí? Entonces, ese dinero que yo estoy invirtiendo en capacitarlos, la persona a la larga también se me va a terminar yendo. Entonces, en ese caso, lo que yo invertí en capacitación lo va a terminar utilizando una empresa de la competencia. Entonces hay que tener mucho cuidado y establecer un buen equilibrio entre estos tres conceptos. Bueno, otra de las cuestiones que vamos a mencionar en esta parte es referido a las técnicas del planeamiento. ¿Se acuerdan que yo recién les mencioné que la Dirección de Recursos Humanos iba a ser la encargada de aplicar diferentes técnicas para obtener información, ¿sí? Y las iba a vincular a todas estas técnicas de manera tal de obtener una buena información y de ese modo poder tomar buenas decisiones respecto al futuro de las personas. Bueno, entre estas técnicas que nosotros podemos mencionar tenemos el análisis de puesto, el inventario de personal, la evaluación de desempeño, las hojas de planeamiento que yo a ella les coloqué que no se utilizan, ya les voy a mencionar por qué, el organigrama funcional, los cuadros de reemplazo, la carrera tipo, las pirámides, el plan de capacitación y la lista de potencial, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta es que estas técnicas me van a dar información tanto de la persona como del puesto, ¿sí? Como de la estructura de la empresa, ¿sí? Y todo esto se va a hacer un entrecruzamiento de datos para tomar una buena decisión. Bueno, la primera es el análisis de puesto, que no vamos a hablar más porque ustedes ya lo vieron en la unidad anterior. Debían recordar que el ADPT tenía múltiples utilidades, no solamente lo íbamos a utilizar cuando íbamos a buscar ocupar un puesto vacante, sino también lo íbamos a usar para capacitar, para planificar la carrera, para evaluar el desempeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el análisis y descripción de puesto de trabajo me va a dar toda la información que yo requiero de un puesto en particular y lo que la persona tiene que tener para ocupar ese puesto, ¿sí? No vamos a decir más de esto porque ustedes ya lo vieron anteriormente. El inventario de personal, ¿sí? El inventario de personal, como vemos aquí, consiste en un formulario, ¿sí? Que consta con los datos básicos de la persona, ¿sí? Sus datos personales, ¿sí? Pero también datos referidos a la formación académica o experiencia previa que tenga la persona. El inventario de personal, ustedes pueden decir, sí, bueno, pero se entiende que cuando la persona entra a trabajar en una empresa, esos datos los ofrece. Sí, es cierto. Y hoy por hoy no se hace de manera manual, ¿sí? Sino que está todo computarizado, ¿sí? Está todo cargado a través de diferentes herramientas informáticas los datos de la persona que forman parte de la empresa. Pero muchas veces dentro de los datos personales puede suceder que la persona haya cambiado algo, si haya modificado, haya actualizado, no sé, su estado civil. Bueno, es importante colocarlo y mencionarlo. O suele suceder que dentro de lo que es la formación académica, la persona haya estado realizando un curso, por ejemplo, un curso de idiomas, ¿sí? Fuera de su horario de trabajo, y que cuando ingresó la empresa no sabía
y que ahora la persona sabe de un determinado idioma, bueno, lo agrega a su legajo, ¿sí? Y también de la experiencia personal, experiencia previa, perdón, que quiere decir lo que la persona ha trabajado con anterioridad, ¿sí? Que muchas veces en el currículum nos limitamos, ¿sí?, a colocar aquellos trabajos que tienen estrecha relación con el puesto en el cual me estoy postulando, ¿sí? O los últimos, ¿sí? Entonces, por eso es que se lleva a cabo el inventario de personal, ¿sí? Eh, los inventarios también me van a permitir determinar ciertas habilidades, ¿sí? Son un instrumento muy valioso, ¿sí? Porque yo a partir de la experiencia previa y de la formación puedo llegar a tener indicio de las habilidades que tienen los colaboradores, así como también de los intereses que estos poseen, ¿sí? Por ende, ayudan a la gerencia a prestar debida atención al desarrollo que necesitan esos colaboradores, tanto para sus puestos actuales, para los puestos futuros a los que deseen ascender, ¿sí? Otra técnica es la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, nosotros tenemos una unidad específica que vamos a hablar al respecto y hace referencia a medir la eficiencia y la eficacia con que la persona realiza sus actividades, ¿sí? Los gerentes, además de conocer, ¿sí?, las oportunidades y los requisitos que se necesitan para hacer carrera dentro de las organizaciones, deben mensurar o medir claramente la base del talento que tienen a su disposición. Y esta actividad por lo general comienza con una buena evaluación de desempeño y avanza hasta llegar a otros métodos más complejos, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos usar las evaluaciones de desempeño? Bueno, los empleados que tienen un buen desempeño suelen ser candidatos a ascensos. Por el contrario, aquellos colaboradores que tienen un desempeño menor pueden, o sea, nosotros los deberíamos preparar, ¿sí? Entonces, de ahí es que es importante evaluar el desempeño para que a futuro esas personas puedan tener posibilidades de ascender. El organigrama funcional es otra herramienta con la que nosotros contamos, ¿sí? El organigrama funcional es el organigrama típico que ustedes ya lo han visto, ¿sí? Y quien nos va a mostrar la estructura de la organización, los puestos que forman parte de la misma y su nivel jerárquico. Los cuadros de reemplazo, bueno, esto es importante, ¿sí? Porque los cuadros de reemplazo va a dar una visión clara de los posibles sustitutos que se pueden llegar a tener dentro de la organización y me va a determinar las necesidades de capacitación que tienen esas personas que están en los niveles jerárquicos inferiores. Yo para determinar los cuadros de reemplazo, bueno, algo que es importante decirlo, los cuadros de reemplazo son el instrumento más apto para tener una visión clara de los posibles sustitutos con los que cuenta la empresa. De allí surge la necesidad de capacitar a las personas y de buscar buenos refuerzos. También puede ocurrir que haya una acumulación de potencial en algún punto de la empresa y que convenga desarrollar estrategias para aprovecharlos en diferentes áreas. Obviamente que para trabajar con los cuadros de reemplazo, primero debo comenzar trabajando o tener a mano el organigrama funcional, ¿sí? La lista de potencial de las personas, la evaluación de desempeño y por último el análisis y descripción de puestos de trabajo, ¿sí? Y también debo definir con qué grupos yo voy a trabajar. Acá nosotros en este caso vemos que tenemos el director del área financiera, ¿sí? Y la persona, bueno, este es el nombre, la edad que tiene, ¿sí? Bueno, en caso de que esta persona se vaya, yo voy a tener a el subdirector, ¿sí? Y que yo podría decir, bueno, este tiene posibilidades de ascender, ¿sí?, al puesto de director, ¿sí? Pero como nosotros vemos acá, ¿sí?, dice que el que está listo para ser promovido es, en este caso, este colaborador, ¿sí?, que nosotros acá no lo estaríamos visualizando.
A su vez, cuando este puesto quede vacante, yo tendré que contar si alguno de estos gerentes están en condiciones de subir a este puesto o no. ¿Sí? Y así sucesivamente, porque yo dejo vacante este puesto y automáticamente, si comienzo a ascender a las líneas inmediatas inferiores, voy siempre a dejar vacante alguno de la línea inferior. Por eso es que es tan importante trabajar con los cuadros de reemplazo. Algo a considerar que es importante, ¿sí? Dentro de convenio, y es algo que se me pasó mencionárselos anteriormente, la planificación de carrera, por lo general, los sindicatos se resisten, ¿sí?, a planificar la carrera de los colaboradores. Y normalmente en la práctica se utiliza planificación de carrera para los trabajadores que están fuera de convenio colectivo. Para los que están dentro de convenio, el plan de carrera, por así decirlo, se lleva a cabo en función de la capacitación y la antigüedad que tenga la persona, que ya vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene. Y fuera de convenio, sí se utiliza, por lo general, planificar el futuro del inmediato inferior, es decir, sus sustitutos. Y por lo general, cuando se comienza a planificar, se arranca desde el nivel superior y de allí hacia abajo, ¿sí? Algo que lo deben tener en cuenta. Cuando nosotros establecemos, ¿sí?, acá se hablan de reuniones, de las reuniones de los cuadros de reemplazos, ¿sí? Volvemos al ejemplo anterior, ¿sí?, que yo tengo que ocupar el puesto, por ejemplo, del director de finanzas. Acá. Bueno, si yo digo que esta persona va a estar en condiciones de asumir este nuevo puesto, yo me deberé reunir, ¿sí?, previamente, ¿sí?, con el ocupante actual de ese puesto, ¿sí?, que sería el director de finanzas, consultar si esta persona cuenta con las capacidades desde su punto de vista para ocupar ese puesto, ¿sí?, tener toda la información a mano, los organigramas, el cuadro de reemplazo, el plan de capacitación y el potencial, ¿sí?, la lista de los candidatos aprobados, la capacitación que se les dará y el que toma la decisión final, ¿sí?, como veíamos cuando incorporábamos un nuevo personal, es el supervisor inmediato, ¿sí?, en este caso el director de finanzas, ¿sí? Y en función de ello, seguir con los puestos inferiores, porque ese puesto a partir de ahora va a quedar vacante. Por eso dice realización de las listas por recursos humanos. Otra herramienta que nosotros tenemos es la carrera tipo, ¿sí? La carrera tipo, nosotros podemos hablar de diferentes tipos de carrera, ¿sí? Y esto no lo tienen en el apunte. Hablamos de una carrera potencial, como decíamos al comienzo, va a depender de las posibilidades que tenga el colaborador. La carrera probable va a depender de las posibilidades estructurales que tenga la empresa. La carrera real es la que efectivamente se lleva a cabo y la carrera ideal es la sumatoria de la potencial más la probable. Algo importante a tener aquí en cuenta dentro de lo que es la carrera tipo son los puestos de ingresos. ¿Y qué decimos respecto a esto? Que una empresa que quiere hacer un desarrollo adecuado de personal tiene que empezar por los puestos de ingreso. Estos no son cualquiera, sino aquellos definidos como tales dentro de lo que es la base de la pirámide de la organización, ¿sí? Por ejemplo, aquí el puesto de ingreso sería el ayudante de control. La persona que ingrese en ese puesto es el futuro director de la empresa, ¿sí? Y por lo tanto debe tener las condiciones básicas que se espera de alguien con potencial, ¿sí? No obstante, también se puede elegir tomar a alguien sin potencial y ese no sería el único puesto de ingreso, ¿sí? Entonces, es importante mencionar y remarcar cuál va a ser el punto de partida de esa persona dentro de su carrera en la empresa.